Hola, bienvenidos al canal. Ahora vamos a resolver problemas de cuadriláteros. Se nos presenta en la figura un rombo. En un rombo todos sus lados son iguales. Le vamos a llamar barrita, barrita, barrita y barrita. Y además tienen lados paralelos, o sea, AB es paralelo a CD y BC es paralelo a AD. Entonces, si acá tenemos que es 100 grados, acá también sería 100 grados. Si esto es 100, este es 80 grados. Esto es debido a que AB es paralelo con CD, entonces estos dos ángulos deberían sumar 180 grados. Y bueno, como justamente todos sus lados son iguales, podríamos armar triángulos isósceles, como es el caso de ABC o ACD. Si acá completamos ángulos, esto sería 40 grados y esto sería 40 grados. Igualmente, esto sería acá 40 grados y esto sería 40 grados. Además nos dan de dato de que CE, lo vamos a llamar serruchito, es igual a CF. Entonces tenemos que el triángulo CEF es un isósceles. Entonces, completando ángulos, esto es 70 grados y esto es 70 grados. Y me están pidiendo cuánto vale CBE, lo vamos a llamar X. Y si nos concentramos en el triángulo CBF, se cumple ángulo interior más ángulo interior es igual al ángulo exterior. Entonces X más 40 es igual a 70. Entonces tenemos de que X es igual a 30 grados. Por lo que la medida del ángulo CBE sería 30 grados. Y ese sería nuestra respuesta en esta pregunta. Tenemos en el siguiente gráfico el cuadrado ABCD, donde O es el centro de dicho cuadrado. Además de que BP es igual a DE. Le vamos a llamar barrita a BP y también barrita a DE. Y me están pidiendo hallar X. Lo primero que vamos a hacer es trazar perpendiculares a partir del punto O hacia los lados BC y CD. Entonces acá le llamamos beta y completando ángulos esto sería 90 menos beta, ya que justamente estos también serían 90 grados. Completando ángulos, ¿no? Esto sería como un mini cuadrado. Como el ángulo POE mide 90 grados, esto también sería beta. Entonces, como esto es un cuadrado, este lado lo vamos a llamar R, esto también sería R. A este punto le voy a llamar H, a este punto le vamos a llamar I y a este le vamos a llamar J. Entonces, observamos que el triángulo PJO es congruente con el triángulo OIH por el criterio de ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Como son congruentes, al que se lo pone a 90 grados le vamos a llamar serruchito. Entonces al otro que se pone 90 grados también se le llamaría serruchito. Lo que vamos a hacer ahora es prolongar PO hasta chocar con AD. Y también vamos a trazar su perpendicular desde el punto O hacia el lado AD. Entonces acá por ángulos opuestos, esto es beta, esto también sería beta. Y además esto también sería R. A este le vamos a llamar M y a este le vamos a llamar N. Entonces también observamos que el triángulo PJO es congruente con el triángulo OMN. Entonces acá también, al que se le pone 90 grados, también sería serruchito. Ahora lo que vamos a hacer es trazar la diagonal BD. Como va a ser una diagonal, sí o sí va a pasar por el punto O. Y como es la diagonal de un cuadrado, justamente acá se están formando 45 grados. Acá sería 45 grados. Bueno, acá he borrado trazos para que se den cuenta que también estamos encontrando congruencia. Como justamente los lados de un cuadrado son paralelos, quiere decir de que BP es paralelo a AD. Si acá yo llamo gamma, por líneas paralelas, esto sería gamma. Si acá yo le llamo phi, esto por ángulo opuesto sería phi. Ya encontraríamos congruencia. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces encontramos de que el triángulo OMD es congruente con el triángulo OPP. Esto por el criterio del ángulo, lado, ángulo. Entonces al que se le opone a phi, en el primer triángulo que es BPO se le opone barra. Entonces en el otro triángulo también se le va a oponer barra. Y además nos damos cuenta de que esto es 90 grados, quiere decir de que esto es 90 grados. O sea, se nos está formando el triángulo rectángulo OME. Y desde el punto O hay una línea que va hacia D, pero justamente ese D está partiendo a la mitad a ME. Y justamente ME es la hipotenusa del triángulo rectángulo OME. Entonces estaríamos en un caso de las aplicaciones de la congruencia, que es justamente la mediana relativa a la hipotenusa, que es lo que se cumple en el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, que justamente esa mediana va a ser igual a la mitad de la hipotenusa.
en este caso, como la hipotenusa es 2 barras, entonces esa mediana sería barra. Entonces completamos ángulos, esto sería 45 medios y esto también sería 45 medios. Voy a quitar esto de acá, pero voy a señalarlo como gusanito. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que acá hay lado en común, 90 grados y un lado igual. Tanto para el triángulo rectángulo OME como para el triángulo rectángulo OPE. En OPE también tenemos gusanito, tenemos 90 grados y también tenemos serruchito. Entonces acá también habría congruencia. Entonces observamos de que el triángulo rectángulo OME es congruente con el triángulo rectángulo OPE, justamente por el criterio de lado, ángulo, lado. Y como son congruentes, en el triángulo OME a serruchito se le pone 45 medios. Entonces en el triángulo OPE a serruchito también se le debería oponer 45 medios. Por lo tanto, tendríamos de que X sería igual a 45 medios. Y esa sería nuestra respuesta. En este caso, la alternativa C. Se nos muestra el trapezoide simétrico ABCD, donde AB es 5 unidades, AD 5 unidades y CE es 12 unidades. Y me están pidiendo hallar cuánto vale AE, que le vamos a llamar X. Como se trata de un trapezoide simétrico, entonces al trazar esa diagonal AC divide en dos triángulos congruentes. Y de paso de que ese AC también nos sirve como bisectriz. Entonces si esto es alfa, esto también es alfa. O si trazamos de acá de BE, también se va a formar congruencia para el triángulo BEC como para el triángulo CED, ya que justamente BC tiene que ser igual a DC por la característica del cuadrilátero. Y entonces ahí ves que hay congruencia lado, ángulo, lado. Quiere decir de que BE también va a ser igual a DE. Pero además observamos de que el triángulo DEC es isósceles. Entonces quiere decir de que DE mide 12 unidades. Y como sabemos que BE es igual a DE, quiere decir de que acá también sería 12 unidades. Y como son lados iguales, también los ángulos van a ser iguales. Y acá ángulo interno más ángulo interno nos da ángulo externo, 2 alfa. Y observamos que el triángulo ABE, si completamos ángulos, acá tenemos 90 menos 2 alfa, más 2 alfa, 90. Entonces acá nos faltaría 90 grados. Quiere decir de que ABE mide 90 grados. Quiere decir además entonces que el triángulo ABE es un triángulo rectángulo. Entonces del triángulo rectángulo ABE vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Y con esto tenemos tanto los dos catetos, que es 5 y 12, y la hipotenusa, que es lo que nos están pidiendo. Entonces acá sería x al cuadrado sería igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Si resolvemos esto, x es igual a 13. Entonces quiere decir de que AE mide 13 unidades. Y esa es nuestra respuesta. En este caso, la alternativa E. Del siguiente enunciado se nos tiene en cuenta de que hay un triángulo rectángulo ABC recto en C y de que se traza el cuadrado ABDE exteriormente a dicho triángulo. Y además se ha trazado la bisectriz del ángulo ACB que interseca a DE en el punto F. Y además nos dicen de que EF es igual a 3 veces DF. Si llamamos DF L, entonces EF sería 3L. Además, el lado del cuadrado sería 4L. Y me están pidiendo hallar el ángulo ABC, me están pidiendo hallar el valor de X. Teniendo en cuenta de que se ha trazado la bisectriz del ángulo ACB, entonces esto es 45 grados y esto es 45 grados, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es trazar la diagonal AD. Como se ha trazado la diagonal en un cuadrado, acá también estaría partiendo a 45 grados y acá a 45 grados. Acá completando ángulos, esto sería X. Ahora, vamos a recordar lo siguiente. Si tenemos acá un cuadrilátero que está inscrita en una circunferencia, entonces se cumple de que justamente por las propiedades de un círculo, alfa es igual a beta. Pero claro, obviamente ese es fácil de identificar porque tenemos a la circunferencia. Pero ¿qué pasa si no existe la circunferencia? Tenemos a un cuadrilátero y tenemos a estos dos ángulos, se podría decir como un rebote, y que si alfa es igual a beta, quiere decir de que ese cuadrilátero es inscriptible. Y eso es lo que vamos a aplicar acá. ¿Por qué? Vamos a trazar acá desde el punto B
a la intersección que se nos presenta entre la diagonal y la bisectriz CF. Y entonces acá se nos presenta que del cuadrilátero ACB, y acá le vamos a llamar O, estaríamos en un cuadrilátero inscriptible, debido a que justamente acá hay un ángulo y acá hay un rebote. De igual manera 45 y acá hay un rebote de 45. Entonces el cuadrilátero ACBO es inscriptible. Entonces, como es inscriptible, también acá habría un rebote. Si este es 45, aquí también sería 45. Y lo que tendríamos es lo siguiente, es que justamente BO parte a la mitad del ángulo de 90 grados, o sea 45. Quiere decir de que BO es una porción de la diagonal BE. Entonces trazaríamos BO hasta E. Entonces además se cumple de que O vendría a ser el centro del cuadrado. Entonces también como O es centro del cuadrado, se cumple de que este lado es igual a este lado. Y acá ángulo opuesto, este sería X. Y además como AD es una diagonal, AO sería la mitad de esa diagonal. Acá le vamos a llamar serruchito, entonces esto también sería serruchito. Y ya tendríamos de que estas dos regiones triangulares serían congruentes. Entonces al que se lo pone a X es L en el triángulo OFD, en el otro triángulo a X también se le debe oponer L. Y como sabemos, el lado del cuadrado es 4L, entonces esto es 3L. Y lo siguiente sería en el triángulo rectángulo ABC aplicar el teorema de la bisectriz interior. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de la bisectriz interior? De que se cumple de que M sobre A es N sobre B. Esto es lo que se cumple en el teorema de la bisectriz interior. Si acá yo le llamo K, justamente para que se cumpla la proporción, BC sería 3K y estaríamos en un triángulo rectángulo donde sus catetos tienen una relación de 1 a 3 y el único triángulo rectángulo que tiene como catetos de relación 1 a 3 es justamente el triángulo rectángulo de 37 medios. Y hay que recordar que al que se opone a 37 medios es el cateto menor. Entonces identificamos el cateto menor, que en este caso sería K, y al que se opone acá sería X, que coincidentemente sería 37 medios, que si lo pasamos a grados a minutos sería 18 grados con 30 minutos. Y esa sería nuestra respuesta, en este caso la alternativa B. Del siguiente problema se nos muestra el cuadrado ABCD donde su centro es el punto O. Además también se nos presenta el trapecio isósceles AMON donde la relación de sus bases es de 1 a 5. O sea, si yo a MO le llamo L, a N sería 5L y me están pidiendo hallar el valor del ángulo CMN. Entonces, como justamente el O es el centro del cuadrado, vamos a trazar la diagonal BD, que justamente pasa por el punto O. Y como hemos trazado la diagonal, esto es 45 grados y esto es 45 grados. Además de que como justamente O parte a la mitad a la diagonal BD, BO lo vamos a llamar serruchito y OD lo vamos a llamar serruchito. Vamos a borrar la línea MN por el momento. Acá lo vamos a llamar alfa. Si este es 45 y alfa, este es 45 más alfa. Y al lado ON lo vamos a llamar barrita. Y como es un trapecio isósceles AMON, justamente AM también sería barrita. Además de que se cumple de que este ángulo también es 45 más alfa, justamente por ser trapecio isósceles. Ahora lo que vamos a hacer es unir a O. Y como sabemos que O es el centro del cuadrado, AO sería una porción de la diagonal AC. Entonces esto es 45 grados. Y como sabemos que el ángulo MAN era 45 más alfa, entonces esto es alfa. Pero como AO es la mitad de la diagonal AC y toda la diagonal son dos serruchitos, entonces quiere decir de que AO también sería serruchito. Y nos enfocamos en el triángulo OND y el triángulo AMO. Acá identificamos lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces quiere decir de que el triángulo AMO es congruente con el triángulo OND por el criterio de lado, ángulo, lado. Sabemos de que a alfa se le opone L en el triángulo AMO, entonces en el otro triángulo también a alfa se le debería oponer el lado L. Entonces ND estaría midiendo L.
y así encontramos el lado del cuadrado, que en total sería 6L. Ahora limpiamos lo que ya no necesitamos y lo que vamos a hacer ahora es trazar una perpendicular desde el punto O, que es el centro del cuadrado, hacia el lado CD. Y como justamente O es el centro del cuadrado, estaría partiendo a la mitad al lado CD. Y como sabemos de que CD vale 6L, entonces esto es 3L y esto es 3L. A este punto le vamos a llamar H. Entonces OH también sería 3L, debido a que justamente O es el centro del cuadrado. Entonces toda esta línea de acá que pasa por el centro del cuadrado mediría 6L y la mitad 3L. Entonces observamos que del triángulo rectángulo CMH estaría el triángulo rectángulo notable de 37 y 53 grados, ya que justamente tenemos al cateto 3L y al cateto 4L. Al que se pone a 3L debería ser 37 grados. Ahora, del punto N vamos a trazar una perpendicular hacia OH y de esta manera también armamos un rectángulo. Este sería 90 grados, 90 grados y 90 grados. Esta medida sería igual 3L. Este punto le vamos a llamar J. Entonces, esta medida, por ser rectángulo NJHD, también sería L. Pero hay que recordar de que todo esto valía 3L, ¿cierto? Entonces, esto vale 2L. Ahora, como justamente esto es 90 grados, acá tenemos cateto de 3L, cateto de 3L. Entonces estamos en un triángulo rectángulo notable de 45 grados. Entonces esto es 45 grados. Entonces ya tenemos el ángulo CMN, que sería la suma de estos dos ángulos. Por lo tanto, la medida del ángulo CMN sería igual a 37 grados más 45 grados. Por lo que su suma nos estaría dando 82 grados. Y esa sería nuestra respuesta, en este caso la alternativa E. Nos dice que en el cuadrado ABCD, sobre AD se ubica el punto M y sobre su prolongación de AD se encuentra el punto N, tal que MNP es un triángulo equilátero y que además C está contenido en NP. Y el centro del cuadrado está en NP. Quiere decir que si acá trazamos las diagonales del cuadrado, entonces quiere decir de que acá está O, que es el centro del cuadrado. Y me están pidiendo hallar la razón de los perímetros de dichos polígonos regulares. Bueno, entonces sabemos que los ángulos internos de un triángulo equilátero es de 60 grados. Lo que vamos a hacer ahora es que el lado CD le vamos a llamar R raíz de 3. Si este es R raíz de 3, como este es 30 grados, entonces esto es R. Y como este es R, este es 2R. Ahora, como se ha trazado una diagonal, esto es 45 grados y esto también es 45 grados. Además de que justamente el O, que es el centro del cuadrado, parte a la mitad a la diagonal AC. Entonces, si acá yo le llamo barra, esto también sería barra. Además, esto es alfa. Esto también sería alfa. Entonces, los triángulos que estoy pintando de verde vendrían a ser congruentes por el criterio de ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Justamente esos dos triángulos van a ser congruentes. Entonces, si a alfa acá se le pone el lado A, entonces en el otro triángulo también se le va a poner el lado A. Justo hemos nombrado que el lado del cuadrado es R raíz cuadrada de 3. Entonces, esto sería R raíz de 3 menos A. Y acá también sería R raíz de 3 menos A. Y acá tenemos presente del triángulo que estoy pintando de amarillo, que es un equilátero, ya que justamente BC con AD son paralelos. Los 160, este ángulo de acá también sería 60 grados. Entonces, el lado de ese triángulo equilátero sería A y A. Pero además, el triángulo MNP es equilátero. Entonces, quiere decir de que este lado va a ser igual que este lado. Ahora, en el lado NP tendríamos 2R más A. Y en el lado MN tendríamos R raíz de 3 menos A más R. Y con eso obtendríamos el valor de A. Entonces, operando, acá sería 2A. Y acá sería R raíz de 3 menos R. Entonces tendríamos de que A es igual a R por raíz de 3 menos 1 sobre 2. Entonces tenemos de que el lado del triángulo sería igual a 2R más A. Reemplazamos, el lado del triángulo sería 2R más R por raíz de 3 menos 1
sobre 2. Bueno, si acá desarrollamos, el lado del triángulo sería igual a r por raíz de 3 más 3 sobre 2. Tenemos en cuenta de que el lado del cuadrado es r raíz de 3. Entonces a mí lo que me están pidiendo es la razón de los perímetros de los polígonos regulares. Sería el perímetro del triángulo entre el perímetro del cuadrado. Sabemos que el perímetro del triángulo vendría a ser 3 veces el lado del triángulo, entre el perímetro del cuadrado sería 4 veces el lado del cuadrado. Bueno, acá sería r por 3 medios por raíz de 3 más 3 sobre 4 veces r raíz de 3. Bueno, automáticamente r se elimina. Y aquí me estaría quedando 3 octavos por raíz de 3 más 3 entre raíz de 3. Y si opero esto, este raíz de 3 pasa a dividir tanto a la raíz de 3 y a 3, me estaría quedando raíz de 3 más 1. Y esa sería la razón de perímetros. En esta ocasión sería la alternativa A. Y bueno, eso sería todo. Deja tu like y sígueme para más contenidos. ¡Saludos!